Hola Manuela, La profe. niña, buenos días. Hola, profe, buenos días. Listo, ok chicos, vamos a empezar ya. Buenos días para todos. Antes de continuar pues con las actividades que venimos realizando, voy a dar un pequeño repasito con unas aplicaciones que me encontré sobre el concepto de electricidad estática. Por aquí. Aquí es que esto. Buenos días, profe. Buenos días. Ya está abierto. Ahora sí. Bien. Entonces, recordando pues la electricidad estática, recordemos que existen tres maneras de cargar la materia, que una es por inducción, por frotación o por inducción. Cuando por ejemplo yo froto un globo sobre un pedazo de lana, yo me le estoy robando los electrones a la lana y el globo quedaría cargado con carga negativa, mientras que el saquito quedaría con carga positiva. Eso es el mismo efecto de los papelitos con el lapicero. Cuando yo me froto, entonces arrastro esos electrones, un elemento queda cargado y el otro también queda con la carga opuesta. Entonces por eso es que yo suelto el globo aquí, observen que él se siente atraído por el saco. O la otra es por inducción, suponiendo que esa pared fuera un metal. Entonces mire que los electrones cuando yo voy acercando, ellos empiezan a polarizarse, están como juntando las cargas positivas por un lado y las negativas por el otro. Y en efecto el globo quedaría también ahí pegado. Listo. Entonces ahí estamos viendo los dos efectos
cuando se carga de manera estática la materia. Otro elemento, este no es, este aquí, suponiendo que es un día de verano muy seco, esa es la condición que tiene que ser un día de verano muy seco, entonces si uno se roza contra un tapete, ese roce empieza a generar una carga eléctrica, una cantidad de electrones. Entonces si yo llego a tocar un pomo eléctrico, me podría descargar, ¿ya? Ese efecto se da porque el caucho de los zapatos, friccionando contra el tapete, que en la mayoría de los casos es de lana o algún poliéster sintético, ese roce produce arrastre de electrones. Entonces, si sufre mucho, puede generar una descarga eléctrica. Listo. Entonces, quería como darles un repasito ahí de esos efectos de la electricidad estática. Ok, entonces volviendo con lo de la actividad pasada, lo de la pila, entonces quisiera que alguien, no, para que esto no se haga pues un monólogo, quisiera que alguien leyera ese parrafito. Pero yo, Hágale. la estructura de la pila fabricada durante la actividad experimental tiene dos electrodos que suelen ser de carácter metálico, zinc, magnesio y cobre, y un electrolito cuya función es la conducción de la corriente eléctrica. Sigo leyendo, profe. Sí. Ejemplo, vinagre. Desde luego, dicha pila posee una intensidad de corriente muy baja, por lo que solo podemos hacer funcionar algo que requiere para ello una potencia muy pequeña, como es el caso del LED. Ok. Otra persona que desee leer ahí. Por ello, Hágale. en este escenario los átomos de zinc se oxidan, pierden electrones y pasan a la disolución como iones positivos simultáneamente. Los iones positivos de cobre que están en disolución Reducen. se reducen, ganan electrones y se depositan como átomos de cobre metálico sobre el electrodo, sobre el electrodo de cobre. Las reacciones descritas anteriormente pueden representarse en la siguiente manera. Entonces, resumiendo lo que dijeron los compañeros ahí, recordando lo de la clase pasada, recuerden que una pila tiene tres elementos indispensables. Dos metales que son completamente distintos en cuanto a electronegatividad. ¿Qué pasa si fueran iguales? Por ejemplo, cobre y cobre. ¿Funcionaría la pila? No, profe. No funciona porque tienen que ser completamente diferentes. Uno tiene que ser más electronegativo que el otro. Y una disolución que por lo general es un electrolito, por lo general es un ácido o una disolución de sal. No sirve con agua porque el agua no tiene ningún electrolito. Entonces, ¿cuál es la función de esa disolución o de ese ácido? Transportar electrones de un metal al otro metal. En este caso, los electrones se están transportando del zinc hacia el cobre. ¿Listo? Ese es el funcionamiento de una pila, básicamente. Entonces, si se acaba el zinc, supongamos que eso se empieza a desgastar, o sea, se oxida, el ácido empieza a desgastarlo, a comerlo, porque cuando él empieza a arrastrar electrones, lo que significa es que el ácido se lo está comiendo. Cuando se empieza a desgastar, ya no puede producirse la oxidación o la reducción. Y esto es lo que ocurre cuando se gasta una pila. Por ejemplo, una pila, las pilas normalitas que conocemos, ellas se gastan es porque en el interior hay una lámina de zinc y ese zinc, el ácido de esa pila, lo empieza a comer hasta que ya no genera ningún voltaje. Si se abre el circuito electrónico no puede producirse la corriente electrónica. Eso es lo que ocurre cuando apagamos el aparato eléctrico. Listo. Entonces, este es en sí el funcionamiento de una pila, que era pues la primera parte de esta actividad. Quería que quedara bien claro. En la segunda parte, en esta tercera ítem
nos ponen a hacer un experimento que es el experimento de Oersted. Él descubrió que el flujo eléctrico generaba algo con el campo magnético. Antes de mostrarles el experimento que les tengo aquí, voy a explicarles aquí una cosita. Bien, ¿alguien conoce este instrumento? Ya se los voy a mostrar aquí. ¿Saben qué es? Pero una brújula. Una brújula. Esa brújula tiene una pequeña aguja, una agujita, está pintada con un lado blanco y el otro lado rojo. Por lo general el lado rojo indica el norte, esta la hicieron al revés, esta indica el lado blanco, indica siempre al norte. Esta seguida debido a que la Tierra también tiene un campo magnético, entonces si la Tierra tiene un campo magnético, la brújula siempre se va a alinear con ese campo magnético indicando siempre la dirección del norte. Resulta que esta brújula funciona muy bien siempre y cuando esté solita. Pero si lo acerco a un aparato eléctrico, por ejemplo el computador, si yo lo acerco aquí, observen lo que sucede con el campo magnético. ¿Se observaron o no? ¿Sí lo alcanzaron a observar? Fuera del computador, cerca al computador. Lo voy a poner más lejitos para que lo noten. ¿Qué observaron? Profe, que cambia la dirección que tenía la brújula cuando se acerca el computador. Cuando se acerca el computador. ¿Eso significa que la electricidad generará algún tipo de efecto sobre la brújula? ¿Sí o no? Sí, profe, obvio. Ok, vamos a mirar entonces el experimento que nos mencionan ahí. Este experimento era para hacerlo pues en la guía física, pero no es necesario porque aquí ya lo vamos a observar ya realizado. Hola amigos, cordiales saludos. Quiero realizar aquí uno de los dos Chicos, ¿sí se escucha? Sí, profe. Ok. experimentos que yo los considero los más importantes en la historia de la electricidad. Me refiero al experimento de Oersted, conocido también como el principio de Oersted. Este físico, profesor de la Universidad de Dinamarca, Hans Christian Oersted, dio a conocer allá por 1820 que la corriente eléctrica que él estaba utilizando creaba algo nuevo, algo nunca visto en ese entonces, que era magnetismo. Y con ello nació el electromagnetismo. Se conoce como principio de Oersted. ¿Qué utilizó este físico importante danés? Utilizó la pila de Volta. Podemos ver a nosotros allí en cualquier imagen de Google la pila de Volta, un tremendo aparato grandote. Esa pila, tanto para los que no saben, la pila de Volta es lo mismo que hemos visto, son láminas de varios metales y en el medio colocan unos papelitos humedecidos con un electrolito. El electrolito puede ser un ácido, entonces colocan un metal, electrolito, metal, metal, electrolito, metal, metal. Entonces esa sucesión de varios metales con electrolito dan un voltaje considerable. ¿Listo? Para los que de pronto no entienden qué es esta pila de Volta. Ahora lo reemplazamos con estas pilas modernas, cables conductores que él mismo había construido, y utilizó una brújula, tal vez no igual que esta, pero ya en ese entonces existían las brújulas que habían sido inventadas mucho tiempo atrás.
¿En qué consistió su trabajo? Aparentemente sencillo en esta época para nosotros, pero en esa época fue algo increíble lo que él había descubierto. Se dice que tal vez lo descubrió por casualidad, por accidente, pero de ahí vino la interpretación de ese experimento. Vamos a ver cómo funciona el experimento de Oersted. Voy a acercar la cámara aquí para observar mejor. Los materiales que vamos a emplear, tenemos una pila que nos va a dar corriente eléctrica, una brújula que se encuentra señalando hacia la derecha el color negro, el norte geográfico, unos cables conductores, y eso es todo. Vamos a unir aquí un terminal. Este cablecito lo vamos a hacer que quede en la parte superior, encima de la brújula. Y sencillamente lo que hacemos ahora es dejar pasar corriente eléctrica proveniente de la pila. Y para ello voy a unir el otro terminal, de esta manera así. Y miremos la brújula. Ahí está el movimiento de la brújula. Se pone perpendicular al hilo conductor. Vamos a acercar más la pila para ponerlo más en conjunto. Observemos, perpendicular cuando pasa la corriente eléctrica. Esto fue algo increíble que Hans... Ok. Entonces, vamos a ver la explicación de eso. Miren que cuando la brújula está normalita, o sea, sin corriente eléctrica, ya indica pues al norte. Y cuando se conecta la corriente, la brújula se tuerce y marca perpendicular. Eso significa que la corriente eléctrica está generando un ¿qué? Profe, un campo magnético. Un campo magnético. Vamos a explicarlo aquí a través de esta simulación. Porque no se me está presentando la barra de tareas. Vamos a ver, ahora sí. Listo. Entonces, miren, este hilito, no sé si se alcanza a ver porque esto tiene aquí un parche semitransparente, por lo que es una aplicación que se debe pagar para quitarle ese parche, pero no importa. No sé si se notan aquí el azul transparente, si lo alcanzan a notar detrásito. ¿Se alcanzan a notar este hilito azul? Sí, Sí, profe. Ahí, ese hilito está representando los electrones moviéndose a través del cable. Y este cosito de aquí representa una brújula. Resulta que cuando la electricidad viaja, cuando hay electrones moviéndose, esta genera un campo magnético, ¿ya? Cuando deja de fluir electricidad, ese campo desaparece. El efecto, por ejemplo, que ahorita expliqué con la brújula y el computador, ese mismo efecto se da. El computador, como está funcionando con elementos electromagnéticos, al acercarlo al computador, pues la brújula se descontrola. ¿Ya? Eso mismo sucede aquí. Entonces, en la medida que yo mueva esa brújula, vamos a suponer que este triangulito rojo indica el norte. En la medida que yo mueva esta brújula alrededor del cable, miren que ella se va guiando es por el campo magnético del cable. ¿Sí lo notan? ¿Se alcanzan a notar cómo es el movimiento, la ubicación de la brújula dependiendo del lugar donde esté el cable? O sea que el campo magnético siempre va a estar perpendicular al movimiento de esa corriente. Bien sea que la corriente se dirija de arriba a abajo, pues el norte va a dirigirse en sentido perpendicular hacia arriba, o si la corriente va al revés, pues el norte va a indicar en el lado opuesto. Por ejemplo, en el caso de aquí, el norte indica el lado opuesto. Este no se puede mover bien.
¿Listo? Esa es entonces la explicación del por qué la electricidad genera un campo magnético. Esa explicación se da a nivel atómico. Resulta que a nivel atómico los electrones cuando están en movimiento generan un número cuántico llamado el spin cuántico. Ese spin cuántico depende del movimiento de esos electrones. Eso es lo que genera los campos magnéticos. O sea que la electricidad y el magnetismo están una relacionada con la otra. Vamos por aquí. Entonces, recordando qué es una pila. Entonces, en una pila, ¿qué es lo que hay? Hay dos metales y cuando se pone un electrolito, los electrolitos vienen siendo como esas personitas y están arrastrando esos electrones. Entonces, al arrastrar esos electrones, el mero arrastre de esos electrones también está generando un campo magnético. Aquí también hay otro ejemplo de cómo es ese movimiento de esos electrones a través de una pila. ¿Listo? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pretende encontrar este experimento? En resumen, pretende encontrar la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo. ¿Listo? De ahí se desprenden unas preguntas. De ahí se desprenden unas preguntas en base a ese experimento que acabamos de observar. Entonces, al igual que en la clase pasada, quienes participen, yo ya los exonero de entregar estas preguntitas. Esta primera pregunta, ¿quién me la responde? Profe, la primera podría ser que cuando está cerca de un aparato electrónico cambia de dirección, pero Debido a... normalmente la brújula, debido al campo magnético, Sí, pero normalmente la brújula debería de apuntar todo el tiempo al norte. sí. Y ya con el campo magnético cuando varía, Ujú. apunta hacia el sur. Siempre apuntar al sur. No siempre, porque depende de la posición. Depende de donde ubique la brújula, es correcto. Bien, Camila. Entonces, sí, ahí lo que se observa en el experimento, de hecho, por acá lo puse en el simulador, que es que no se ven bien aquí. Miren que dependiendo de la ubicación de la brújula, pues va a ser la dirección de su norte, dependiendo de la ubicación en el cablecito. Esto se me descontroló. Ahora sí. Entonces, dependiendo de donde yo la ubique, si usted para allá, dependiendo de donde yo la ubique, miren, la aguja va a girar alrededor de ese cable, pues dependiendo del lugar del campo magnético, lo que nos decía la compañera. Vamos con la siguiente. Entonces la segunda pregunta, ahora cambia la posición de la pila de polaridad. Entonces, ¿qué pasaría si yo cambio de polaridad la posición de la pila? Cuando hablo de cambiar la polaridad, estoy hablando de cambiar, si por aquí está no, esta no. Estoy hablando de, aquí está negativo y positivo. Entonces, si yo la volteo al revés, pongo aquí positivo y aquí negativo, ¿qué sucedería con esa brújula? Pero cambia la dirección, no. ¿Cambia la dirección en sentido opuesto o en el mismo sentido? En sentido opuesto. Sentido opuesto, eso es correcto, Betancourt. Ponela aquí. Entonces, observemos otra vez por acá. Esperen que es que ese botón está escondido. Mire que aquí nos lo están mostrando en el ejemplo. Aquí la corriente va en un sentido y aquí la corriente va en otro sentido. Es lo mismo. Es como si yo le cambiara la polaridad a la pila. Aquí es, por ejemplo, si el positivo estuviera arriba y el negativo abajo. Y aquí al revés, el negativo arriba y el positivo abajo. Entonces, si cambia el sentido de la corriente, pues observen que la brújula, por ejemplo, si ubicamos la brújula aquí a la izquierda, miren aquí la brújula a la izquierda, aquí cuando es positivo o negativo, mire que el norte va a indicar hacia abajo. Y aquí cuando es negativo o positivo, o sea, invierte el sentido, el norte va a quedar hacia arriba. ¿Sí ven? Entonces aquí quedó el norte hacia abajo y aquí quedó el norte hacia arriba. O
sea que el cambio de la polaridad invierte la circulación de la corriente y al mismo tiempo invierte la dirección del campo magnético. ¿Listo? Esta tercera, ¿qué sucede con la corriente cuando hay un cambio de polaridad? Lo estamos viendo ahí en la figurita. ¿Quién me responde esa? ¿Qué sucede con la corriente? Profe, la corriente cambia. ¿Cambia de qué? Cambia de estado negativo a estado positivo, ¿no? Cambia de estado. Recuerda que la corriente no es ni positiva ni negativa, esas son las cargas. Venga, le muestro otra vez la figurita para que se guíe. La corriente viene siendo este flujo de electrones. Entonces, mira, observa el flujo de electrones y me dices, ¿qué pasa con la corriente? Cuando está en un sentido y en el otro. Profe, pasa más corriente. Pasa más corriente. Aquí pasa más corriente que acá. Ah, no, al contrario. También pasa más corriente aquí que acá. Sí, profe, pues se pasa más rápido. Pasa más rápido. Sí. ¿Y cómo haces tú para medir la rapidez de eso? Profe, porque se ve la velocidad. Sí, todos están de acuerdo en que voy uno más rápido que el otro. Profe, no es que uno va hacia arriba y otro hacia abajo. Exactamente. El sentido cambia, es decir, cuando yo cambio la polaridad, mire, aquí se lo está viendo los dibujitos, los electrones en un lado van de arriba a abajo y en el otro lado van de abajo hacia arriba. Es decir, cuando cambia la polaridad, lo que hace es cambiar la dirección de la corriente. ¿Listo? Bueno, vámonos con la... Con la cuarta, ¿cuál es el sentido de la corriente en un circuito eléctrico y en qué sentido se mueven los electrones? Para responder esa pregunta les voy a poner aquí esta simulación. Entonces miren, este polo general, el de la patica, la salidita, en la pila representa el polo positivo. Entonces, ¿cuál es el sentido de la corriente? ¿De dónde a dónde va la corriente eléctrica? Profe, de negativo a positivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se mueve en un circuito eléctrico? Estas cositas bolitas azules que representan. Electrones. Ajá. Y entonces, ¿por qué va de negativo a positivo? Profe, porque están negativos, por eso son electrones. Por eso Sí, arrancan desde los negativo. electrones son negativos, pero entonces, ¿por qué van el movimiento de los electrones, este movimiento de este circuito va desde el negativo hasta el positivo? Esa respuesta tiene mucho que ver con lo que vimos por ahí en la primera clase de cargas eléctricas. ¿Qué hace que se dé ese flujo? Profe, los electrolitos. El electrolito es lo que provoca el movimiento dentro de la pila. El electrolito lo que hace adentro, recuerde lo que hace adentro es como aquí la simulación de por acá, es como estas personitas que están trayendo electrones de un lado al otro para que continúe el movimiento. Pero una vez fuera de la pila, los electrones salen del polo negativo, salen de ahí, por eso se llama polo negativo porque están saliendo, y empiezan a moverse hasta el polo positivo. ¿Pero por qué se da eso? ¿Recuerdan la simulación del saco y el globo? Ahí les estoy dando la pista. Pasa corriente. No, señor. Vuelvo y pongo acá la simulación. Profe, Por la porque los opuestos se atraen o algo ¿Quién así. dijo eso? ¿Quién dijo eso? Camila. Exactamente. Los opuestos se atraen. Los electrones están saliendo de un lado. Aquí adentro de la pila del electrolito lo que está haciendo es sacar los electrones. Entonces saca los electrones. Luego los electrones dentro del circuito, pues hacia dónde se van a sentir atraídos. Si los electrones son negativos, ¿hacia dónde se sienten atraídos? Hacia el positivo. Hacia el positivo. Entonces por eso es que se da ese flujo de corriente en ese sentido. Salen del negativo, se mueven por todo el circuito y entran al positivo.
Ese es el flujo de la corriente siempre. Aunque en electrónica, no sé si se lo han explicado ustedes que están en el curso de electrónica, la corriente se representa al revés. ¿Sí le han enseñado eso o no? Por ejemplo, si usted tiene aquí una pila positivo o negativo, la corriente se representa pero al revés, como si estuviera saliendo del negativo. ¿Sí les han enseñado ese esquemita? Aquí está el negativo y aquí está el positivo. En electrónica se representa así. La verdad, no sé por qué lo representan así, porque físicamente, es decir, en realidad el fenómeno físico lo que sucede es que los electrones salen de aquí, del polo negativo, salen de ahí y entran al polo positivo, o sea que el flujo de la corriente en realidad se da en este sentido, pero en electrónica se representa en sentido inverso. ¿Listo? Bueno, vamos por acá. Y para terminar, bueno, esto ya es un dibujo, esto sí les toca hacerlo entonces a todos. Este sí, ninguno está exonerado. Entonces vamos a hacer un dibujito donde muestre el movimiento de los electrones de la corriente eléctrica y de la brújula. Es decir, vamos a hacer el esquema, este esquema, de qué es lo que sucede antes de poner la corriente y después de poner la corriente. ¿Listo? ¿Sí quedó claro qué hay que hacer en el último punto? Chicos, ¿quedó claro qué hay que hacer en el último punto? Observe Ahí, cuando pasa la corriente eléctrica. ahí cuando pasa la corriente, ¿qué pasa con la brújula? Y sin pasar la Movimiento corriente, de la ¿qué brújula. pasa con la corriente? Se pone Hay que hacer esos dos momentos. Cuando pasa la corriente y cuando no pasa la corriente, ¿qué sucede con esa brújula? Bien, chicos, entonces las preguntitas todas las responden y me la envían por WhatsApp, excepto Michelle, Camila y Juan José Betancourt, listo. De resto todos sí me entregan el dibujito. El Listo, dibujito profe. y las preguntas. ¿Hay alguna duda, chicos? Profe, ¿hasta cuándo hay que entregar las preguntas? Acuérdense que es una semana, muchachos. Profe, Siempre ¿me permite? Yo le tomo pantallas a las preguntas. Las preguntas creo que están en la guía que yo les monté. Igual pues yo les pongo aquí. Son estas de acá. ¿Listo, Samuel? Listo, profe. Gracias. Ok. Entonces recuerden, todos responden las preguntas y el dibujito. Excepto pues las preguntas, las únicos que no tienen que responderlas son Michelle, Piedrahíta y Juan José. Los demás hacen todos los puntos. ¿Listo? Profe, o sea que nosotros solamente enviamos el último punto. El último punto, que ese sí pues no había manera pues como de sustentarlo oralmente. Ese sí toca enviarlo. Envías una fotico con el dibujito del último punto. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Listo, profe, muchas gracias. Listo pues. Feliz Hasta día. luego, profe. Feliz día. Chao.